Hoy fue el cambio de horario, adelantarle una hora al reloj, y estamos a 5 de abril de este año 2020. Y hoy nos ocupa, hermanos, ante tanta información, por donde quiera que uno le busque, hermanos, y que uno quiera evitar, por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, por las redes sociales, está inundado el mundo de este famoso virus que tanta calamidad está dando al mundo entero. Y podría, hermanos, tomar, quizá no de sorpresa, a algunos hermanos en Cristo en alguna parte del mundo, y sembrar el miedo, sembrar el terror, la angustia o la desesperación, y poder pensar, hermanos, negativamente. Poder pensar, pues, ¿dónde está entonces nuestro Dios? Pero lo más terrible sería el de pensar o atribuirle a nuestro Dios, al Creador del cielo y de la tierra, un poder así de chiquito, hermanos, así de pequeño, cuando es Él el Todopoderoso. Pero no olvidemos que tenemos un enemigo que pone ideas, que pone pensamientos equivocados en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso vamos a tener este mensaje de la palabra del Señor, y en esta mañana vamos a hablar sobre el poder del pensamiento positivo. El poder del pensamiento positivo. ¿Cómo es tu pensamiento, hermano? ¿Cómo es tu pensamiento, hermana? En Cristo debe ser un pensamiento positivo, un pensamiento tenaz, un pensamiento de firmeza, de seguridad y un pensamiento de fe, puestos en las manos de Dios. Que no entre el pensamiento negativo a nuestra vida espiritual, porque dice la Escritura que el temor del hombre pone lazo en el corazón, obstaculiza cualquier idea o plan que uno tenga, aunque sea positivo, si le damos entrada al temor o al miedo. Por eso, hermanos, este tiempo nos va a ocupar el poder del pensamiento positivo. Decimos, hermanos, lo que decía el sabio Salomón: nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a ver otra diapositiva, y luego vamos a ver un video corto que quise buscar y encontrar y ponerlo aquí, hermanos, para que vean ustedes que en realidad no hay sabios. Es decir, son personas que han tomado porciones de la palabra y le han dado la vuelta sin mencionar a Dios. Y la gente que no estudia la palabra del Señor le ha dado el calificativo como de sabios. Mira la frase que dijo el señor fulano de tal en 1830, y así. Pero en realidad, hermanos, nosotros que conocemos, que estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nada hay nuevo debajo del sol. Por eso, el poder del pensamiento positivo no viene de una persona en sí, sino viene de lo alto, viene de Dios, viene de arriba. ¿Por qué? ¿De dónde se saca todo este asunto del pensamiento positivo? Todos conocemos, porque lo hemos citado en muchas ocasiones aquí en este lugar, Proverbios 23:7. ¿Qué es lo que dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios
23:7. Entonces de ahí se extrae o de ahí se saca grandes tomos, inclusive conferencias de personas que sí leen la Biblia, que la entienden, que la interpretan y la acomodan, cada quien a su tiempo, hasta nuestros tiempos. Usted de pronto ve que se anuncia, va a venir el conferencista fulano de tal al Auditorio Nacional, o va a llegar a un salón privado donde se va a dar la conferencia del pensamiento tenaz. ¿Cuántos libros se han escrito acerca del pensamiento positivo? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde sale todo esto? Ahí está, hermanos. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y vean ustedes, ¿cuál es tu actitud frente a la vida? ¿Cuál es la actitud ante los problemas que estamos enfrentando? ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo estamos enfrentando esta situación crítica a nivel mundial? ¿Con qué pensamiento, con qué actitud enfrentamos nosotros, los cristianos, este asunto de este virus? Miren, ya leímos 23:7. Los pensamientos marcan el rumbo de nuestra vida. Tus pensamientos guían tu vida. Es decir, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de actuar, tu manera de ser. ¿Cómo está esto, hermanos? Vamos a tratar de explicar un momentito para luego ampliar el punto. Un pensamiento, de acuerdo a Proverbios 23, un pensamiento, la información que nosotros pongamos en nuestro cerebro, va a generar una acción. Los pensamientos que nosotros tengamos es la información que le estamos poniendo a nuestro cerebro, a nuestro corazón, en otras palabras. Porque como pensamos, actuamos. Hay una idea, se crea un pensamiento y el pensamiento genera una emoción y la emoción genera una acción. Actuamos. Es decir, todo se genera en el corazón. O lo que los psicólogos, los conferencistas, le llaman la mente o el cerebro. Pero los pensamientos, hermanos, se generan en el corazón. Esa idea, ese pensamiento genera una acción y la acción, la emoción genera una acción. Por lo tanto, hermanos, a como tú pienses, a como nosotros pensemos acerca de las cosas que están pasando en nuestros días, es como vamos a actuar. Vamos a enfrentar las enfermedades, las pandemias, etcétera, etcétera, con una actitud ya sea positiva o una actitud negativa, dependiendo la idea, el pensamiento que nosotros metamos a nosotros, lo que haya, lo que tengamos en nuestros corazones, es lo que nos va a hacer nos va a crear una emoción, y la emoción nos va a dar a luz una acción, y así vamos a actuar. Vean esto, hermanos, véanlo, escúchenlo, no es nada nuevo, repito, es algo repetitivo, ya lo dijo el sabio, no hay nada nuevo debajo del sol. Póngate. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Gómez y hoy tengo una información que quiero que le pongas mucha atención, porque esta información tiene la capacidad de impactar y cambiar vidas. Esta información es de la que yo creo más valiosa en todos mis años de estudios en psicología, que lo he querido resumir en una frase que ojalá tú la repitas varias veces, y que esta frase sea capaz de representar todo lo que escucharás en este audio. Esta frase que quiero que te grabes inmediatamente porque es muy corta es la siguiente: tu cerebro programa tus emociones. Y a lo primero que quiero que relaciones esta frase es a lo que comúnmente muchas personas
tienden a adjudicar su desgracia a factores externos a ellos, librándose de la responsabilidad de mediar ellos mismos como personas sus emociones. Prácticamente pareciera que las emociones, las reacciones, son una respuesta involuntaria, es decir, que nosotros no tenemos nada que hacer de las palabras irritantes, por ejemplo, de otras personas. No, esta frase lo que quiere decir es que tu cerebro, o sea, algo que está dentro de ti, es capaz de programar tus emociones. Nadie lo hace por ti. Así que olvidémonos que el dinero como recurso material o el compañero, la vecina irritante, son dueños de tus emociones. No es así. Tu cerebro las programa. Las investigaciones en psicología ponen un ejemplo muy sencillo de identificar. Y es el siguiente: ¿por qué dos personas no responden igual ante la misma circunstancia? ¿Por qué una persona, al nomás ver un perro, le da miedo, le palpita el corazón? Porque otras personas, al ver un perro, más bien se acercan y lo acarician con una ternura. Y no precisamente estoy hablando de un perrito que se ve pequeñito y tierno. Hay personas que, sin conocer al perro, aunque sea grande, se le acercan para admirarlo. Sin embargo, hay otras personas que huyen inmediatamente e incluso pueden caer en estados de ansiedad muy grandes. ¿A qué se debe esta diferencia? Correcto, ya contestaste bien, a lo que sucede en tu cerebro. Simplemente la diferencia entre aquellas personas que logran éxito, que avanzan en su vida, aquellas personas que se quedan pegadas en su pasado, en que se hunden en la depresión, en su mayor parte, el problema está en la interpretación que hacen de los hechos. Aquella persona que se deja vencer rápidamente ante un nuevo reto, aquella persona que, aunque no lo esté logrando, busca las formas alternas de lograrlo, lo diferente en cada una de ellas es la interpretación. Ahora bien, esta interpretación es el resultado de su experiencia previa. Si tu señora después de la cena te dijera: mi amor, ayúdame a lavar platos, algunos varones responderán con enojo o con absoluto desinterés, más bien ofendidos porque les estén pidiendo lavar los platos. Por otro lado, otro marido dirá: sí, mi amor, con mucho gusto, vamos a lavar los platos, yo te lavo los platos. La reacción que tiene una persona a la otra está muy enfatizada también en lo que le han enseñado. La interpretación de las palabras tendrá que ver muchísimo con su tipo de respuesta. En los procesos psicológicos, para sacar a personas hundidas en emociones negativas, precisamente se trabajan las interpretaciones que hacen de los hechos. Y aquellas personas que suelen interpretar los hechos de manera más funcional y adaptada a las soluciones, salen más adelante, logran más rápido. La conclusión, por lo tanto, es: debemos usar nuestro cerebro para llevarnos a nuestro máximo potencial. Pero cuando hablamos de interpretación, de usar nuestro cerebro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Lo que yo siempre digo es: hay que hacerlo adrede, a propósito, voluntariamente, no esperando que las cosas fuera de nosotros mejoren. Lo que suceda en tu mente se reflejará en tu exterior. Y no es un asunto mágico. Lo que se quiere comunicar con ello es que si una persona tiende a filtrar todo negativamente y sus pensamientos tienden a ser negativos, serán más irritantes con las demás personas. Tenderán a señalar lo negativo del jefe, del compañero, de otras personas. Si tu proceso mental siempre es de inutilidad, estarás evitando las oportunidades que quizás te ofrezcan. No asumirás nuevos proyectos, por lo cual te tomarán menos en cuenta. Lo que sucede en nuestra mente se refleja en nuestro exterior. He identificado 3 factores a trabajar. Número 1. Las creencias que ya tenemos instaladas, que han sido parte de toda una educación y de lo que hemos aprendido. Segundo,
visualización de un gran propósito en la vida de nosotros. Y tercero, estimular nuevas experiencias, nuevos contactos con cosas diferentes. Existen varias técnicas, entre ellas... En todos mis años de estudios en psicología. Bien, hermanos, les hago una pregunta sin que ustedes me respondan. ¿Ven ustedes algo nuevo en este video? Yo en realidad no. Y no porque yo presuma de ser el sabiondo o de saberme todas las cosas, no, hermanos, sino que esto es Biblia. ¿Y de dónde sale toda esta información? Pues Proverbios 23:7. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Entre más pensamientos negativos tenga la persona en su persona, valga la redundancia, más problemas negativos llegan a la vida. Las cosas se dificultan más, se tarda la persona negativa para lograr las metas. Se tarda en llegar las personas negativas a lograr el éxito. Y si hablamos de éxito, éxito es algo tan sencillo, hermanos. No es un destino el éxito, como la felicidad. Entonces, todo esto está pensado en la mente de Dios desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Tal piensas, tal eres. Tal piensas, tal actúas. Por eso, ¿qué actitud tomamos nosotros los cristianos ante esta pandemia, ante los problemas X? ¿Cómo una de las soluciones que veo aquí, que está en la palabra de Dios, que no es nada nuevo, es la interpretación que le demos nosotros a lo que esté pasando a nuestro alrededor? Dios nos ha dado ese libre albedrío y Dios nos ha dado la capacidad para interpretar las cosas que vengan a nuestra vida a como nosotros queramos. Es lo que la información que vemos en el video. Entonces, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos a este problema que estamos enfrentando, es lo que nos va a afectar, es lo que nos va a poner, y permítame la palabra, nos va a oxidar, dependiendo de la interpretación que nosotros le demos a este gran problema a nivel mundial. Miren, hermanos, vamos a tratar de buscar una solución y de ahí afianzarnos aún más de donde ya estamos agarrados en Dios. Por ejemplo, miren, textos que hemos citado por años, hermanos predicadores, se ha predicado de esto y creo, hermanos, firmemente, lo aseguro y lo afirmo y lo sostengo, que es el momento de mostrar nuestra fe como hijos de Dios al mundo. ¿Cómo interpretamos los problemas nosotros? ¿Qué le decimos al mundo como hijos de Dios? ¿Cómo lo interpretó Elías? ¿Qué viene a la mente de usted pensando en Elías cuando él desafía a esos profetas de Baal? Y que esta mujer dice, voy a quitarte la vida. Este profeta huye a una cueva, ¿lo recuerdan? Huye a una cueva y la interpretación que Elías le da es que él se queda ahí. Pero Dios le dice, levántate, come. Y luego hay una palabra que me llama la atención, porque largo camino te espera. Es decir, tienes todavía muchas cosas que hacer de aquí en adelante. Por eso Elías, sal de la cueva, levántate, come, porque largo camino te espera. Es decir, para los hijos de Dios, para nosotros los cristianos, tenemos un largo camino todavía que recorrer. Y es decirle al mundo, hermanos, con nuestros hechos, no desde el púlpito, sino con nuestros hechos, decirle al mundo que aún, así como está el mundo de cabeza,
nuestra fe sigue firme en Dios y que nada ni nadie nos va a hacer apartarnos del camino de Dios. Miren estos versículos que encontramos en la palabra del Señor. Una solución, diríamos, hermanos, para afianzar más todavía nuestra fe en el Señor. Dice, en el amor, estoy leyendo 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. En el amor, fíjense, hermanos, en el amor no hay temor. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué profundidad hay en esta frase, en esta palabra que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra escrita? En el amor no hay temor. Y sigamos leyendo la información que Dios nos da. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo repito, hermanos. Aquí hay un mensaje de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces diríamos, ¿cómo interpretamos esta situación? Pues tenemos que enfrentarlo con nuestro corazón lleno de amor en Dios, porque el amor, dice la Escritura, que echa fuera el temor, echa fuera el miedo, echa fuera la inseguridad, echa fuera la ansiedad de las personas. En el amor no hay temor, dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y luego dice 1 de Pedro 5:7. Son textos que nada es nuevo para nosotros hoy día. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, toda desesperación, toda angustia, todo temor, todo miedo, vamos a ponerlo, echarlo en las manos de Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, en el amor, hermanos, dice la Escritura, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando un cristiano enfrenta un problema con temor, con miedo, con ansiedad, se encierra en la cueva, estará enfrentando la situación en el amor de Dios. Y luego menciona, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Hay que dejarle a Dios todos nuestros problemas, toda ansiedad, toda desesperación, todo temor en sus manos, porque Él sí tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y luego dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces, aquí veo, hermanos, 3 actitudes que debemos tomar hoy día los cristianos para enfrentar esta situación. Número 1, llenar nuestro corazón de amor. Porque en el amor de Dios, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo, la inseguridad, la echa fuera el amor de Dios en nuestros corazones. Y número 2, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y número 3, clama a Dios. Clamemos a Dios. Entonces no es el momento, hermanos, de mostrarle al mundo temor, miedo, ansiedad, sino todo lo contrario. Todos hemos leído también Filipenses 4:13, todos lo sabemos hasta de memoria, pero esta versión que tengo dice, todo lo puedo hacer, fíjense, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces, hermanos,
el problema, la situación que enfrentamos, no la enfrentemos nosotros. Pongamos en nuestros corazones el pensamiento de David, cuando David era muchacho. ¿Lo recuerdan? Era un muchacho que Saúl le manda poner la vestimenta de soldado, de militar, para enfrentar a aquel paladín. Era un hombre como de 3 metros aproximadamente. ¿Qué podía representar David para los militares si era un muchacho? Y aparte, este hombre paladín grande, gigante, tenía todo su equipo, estaba armado totalmente, equipado para pelear, para la guerra. Sin embargo, David no fue en su nombre, sino David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, aquí una solución que encontramos nosotros es que todo lo podemos hacer por medio de Cristo, quien nos da las fuerzas. Entonces, que no entre, hermanos, el miedo, el temor, la ansiedad, la desesperación, sino que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, debemos tener un pensamiento positivo en Dios. No olvidemos Proverbios 23:7, porque como nosotros pensamos, es como vamos a actuar. Y el video todavía lo afirma más, Si tenemos pensamientos negativos, vendrán puras cosas negativas a nuestra vida. Pero si hay pensamiento positivo, está la confianza en Dios, está la fe en Dios. Nos llenamos del amor de Dios en nuestros corazones, echamos nuestra ansiedad sobre Él, clamamos a Él, y luego Dios nos dice que todo lo podemos hacer por medio de Cristo, porque Él nos da las fuerzas. Filipenses 4:3. Entonces, ¿qué miedo podemos tener? Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, ¿qué nos puede apartar del amor de Cristo? Entonces, es la confianza y es el momento, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, de demostrarle al mundo nuestra fe y que nuestro Dios es todopoderoso y que Él nos cuida y que Él nos protege. Pero no muestres temor cuando hables con una persona sobre este asunto, sino al contrario. Preséntale a Jesucristo, presenta al Dios todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Que no vea la gente en nosotros miedo, que no vea en nosotros temor, sino todo lo contrario. Y miren lo que dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos está diciendo Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Dios nos está diciendo que tengamos cuidado de las ideas y de los pensamientos que nosotros pongamos en nuestro corazón, porque tal como pensemos, vamos a actuar. Si la propaganda, si la radio, si la televisión, si la prensa escrita, si las redes sociales inundan nuestra vida y creemos todo eso que nos están diciendo, sí es cierto, pero si dejamos que eso tome posesión controle nuestras emociones, estamos metiendo ese pensamiento negativo a nuestro corazón, entonces no estamos confiando en Dios. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, cuida tu corazón, porque del corazón salen los pensamientos buenos o los pensamientos malos. La información que le metamos a nuestro corazón, de ahí va a depender. Pero demos una interpretación a las cosas que están pasando, hermanos, positiva. No es en sí el problema, hemos dicho. No es en sí el problema grande o mayúsculo que haya en el mundo o alrededor de nuestra vida, sino es la interpretación que nosotros le demos al o a los problemas que están pasando.
Y mire lo que dice 1 de Corintios 2:14. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no es cristiano, el hombre que no teme a Dios, el hombre material, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Miren, cualquier persona que no conoce a Dios puede decir que somos desobedientes a los consejos que el gobierno está dando. El hombre natural, el hombre que no confía en Dios, puede juzgarnos y decir que tercos, y un montón de cosas que nos pueden juzgar. ¿Para qué se reúnen si está prohibido? Escuchaba el jueves o el viernes a este señor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud a nivel nacional, decir en una de sus conferencias a las 7 de la noche que sí está permitido que se reúnan, que se hagan cultos religiosos, así le llama él, no mayor de 50 personas, tomando sus distancias, su sana distancia. Pero que esté prohibido al 100%, hermanos, no es así, no es así. Es la interpretación que se le está dando al asunto. No está prohibido. Está permitido hasta 50 personas a nivel nacional. Solo es la interpretación que el cristiano o el ministro de Dios le dé. Y es que es cómodo, hermanos. Es la verdad. Yo quisiera haberme quedado dormido y sin ninguna preocupación de nada. Y decir, cada quien estudie o vamos a enlazarnos. Y es bueno, y decimos, cada domingo le he dicho, no estamos juzgando a nadie. No estamos juzgando a nadie. Pero nos perdemos de muchas cosas que Dios manda, hermanos, al dejar de congregarnos. Entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Es lo que me da vuelta a mí en la cabeza, hermanos. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi seguridad? De la cual yo hablo, de la cual predico, de la cual yo creo. ¿Qué dirán mis amistades? ¿Vas a ir a reunirte? Sí. Pero ¿qué van a decir mis amistades si dicen, no, es que tengo miedo? Es que tengo temor. Es que puede pasarme esto, puede pasarme aquello. Entonces la gente diría, ¿dónde está tu Dios? Como le dijo Faraón a aquel hombre que libertador Moisés. Dijo, ¿y quién es Jehová entonces? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Para que yo en su nombre te deje salir con todo el pueblo. ¿Dónde está el poder de Dios? Es decir, tampoco vamos a caer en un fanatismo o, como algunas personas dicen, ser religiosos. Pero yo creo, hermanos, que los primeros cristianos mostraron su fe con hechos, a pesar de. ¿Estaba prohibido que adoraran a Jesús? Sí, hermanos. Los romanos lo habían prohibido. Por eso ellos se reunían en catacumbas, en túneles, a escondidas. Porque si no podían ser muertos. Pero aún así, hermanos, ellos seguían adelante congregándose. Y ya sabemos la historia del cristianismo en el primer siglo. Entonces, muestra tu fe. Mostremos nuestra confianza, mostremos a este Dios vivo, a este Dios todopoderoso. Pero el hombre natural no lo va a percibir, no lo va a aceptar, no lo va a creer. El hombre natural va a decir, no, no vayas, quédate, no salgas, enciérrate. Y se vive con una psicosis, hermanos, con un miedo, con un temor al extremo, al extremo. Y más las redes se encargan de enviar videos de gente que según ha estado enferma y que dice, cuídense, porque miren, y hasta se dramatiza el asunto, y lo creo, está bien. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. El hombre natural no lo va a percibir, lo dice la Biblia, lo dice Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y aparte, hermanos,
estoy en 1 Corintios 2:14, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el mundo no va a entender esto, hermanos. No lo va a entender porque lo está diciendo Dios. Cuando mi mente se llenó de dudas, dice el Salmo 94:19, Salmos 94:19, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Quién es el que puede renovar los pensamientos? ¿Quién es el que puede cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de ser, de actuar o de hacer? Es Dios. Por eso el salmista dice, Salmo 94:19, cuando mi mente se llenó de dudas. Es normal, hermanos, que el corazón, aún del cristiano, se llene de dudas o se llene de incertidumbre. Es normal que el ser humano sienta miedo. El miedo es una emoción. El miedo es como una alerta, es como una alarma que se activa y te pone para que tengas cuidado. Es cierto, eso es algo que así fuimos creados por Dios. Y podemos citar muchos ejemplos. Los apóstoles, ya después que el maestro ha sido crucificado, que ha resucitado, ¿dónde estaban los apóstoles? Dice la Biblia que estaban reunidos con las puertas cerradas. Y es clara la Biblia porque dice, estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos o a los sacerdotes o a los romanos. Por miedo, la Biblia es clara. Es correcto sentir el miedo. No seríamos humanos si no sentimos miedo. Pero ese miedo puede ser vencido por el poder de Dios. La confianza en Dios, el amor de Dios en nuestro corazón es lo que dice que echa fuera el temor. Y luego dice el salmista 94:19, dice, cuando mi mente se llenó de dudas, de incertidumbre, de temor, de miedo, etcétera, etcétera, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y luego dice Juan 14:27, dice, les dejo un regalo, dice la Nueva Traducción Viviente. Les dejo un regalo, dice Juan 14:27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por eso, hermanos, no pongas tu confianza o tus emociones en las redes sociales. No pongas tu confianza en lo que nos dicen las personas, sino pon tu consuelo, pon tu paz, tu tranquilidad en las manos de Dios. Que Él nos fortalezca, que Él sea el que nos cubra, nos proteja, la confianza en Dios. Y luego también menciona Hebreos 13:5, Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otra vez Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y luego dice el Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre. Fíjense, hermanos, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Piensa positivamente. Confiamos en un Dios todopoderoso que en la persona de Jesucristo dio vista a los ciegos, hizo hablar a los que no podían, resucitó muertos. Hay un sinfín de información en el Nuevo Testamento acerca del poder de Dios. Pues confiemos en Dios, hermanos. Echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No andes con miedo, no andes con temor. Predica de Dios en nuestra vida, prediquemos a Dios en nuestro ser, con los hechos, mostrándole al mundo que tenemos confianza en Dios con todas las precauciones necesarias para que el mundo vea nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Terminamos, hermanos, diciendo 1 Corintios 2:6,
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Creen ustedes que Cristo tenía una mente negativa, que tenía pensamientos negativos? No lo creo, hermanos. Tenía pensamientos positivos. Entonces, llena tu mente de pensamientos positivos. Que no entre la duda, que no entre la incertidumbre, sino es momento, es hora de confiar en el poder de Dios. Que Dios cuide a nosotros. Él lo dice en su palabra, lo acabamos de leer. Entonces lo que tú metas en tu cerebro, en tu corazón, hermanos, es lo que tú vas a hacer. Confía en Dios. Tengamos la mente de Cristo, pensar como Él pensaba. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie y vamos a cantar este himno, el que habita al abrigo de Dios. Puestos en pie, por favor, hermanos, el que habita al abrigo de Dios. Puestos en pie. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor, pues será el castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. No, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Vamos a hacer lo que normalmente hacemos los domingos, es el de